El momento en Hoy por Hoy Madrid de irnos de exposiciones. Nos vamos a ir hoy la afortunada, la que se ha marchado a la exposición, que a mí me encantará ver, porque quiero pasarme a verla, es Miriam Soto. Hola Miriam, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos, Pues ¿dónde yo creo estás? Que sí que tienes que venir por aquí. Sí, iré y además sabes que me encantará. Seguramente. Pues estoy efectivamente en lo que antes se llamaba la Arquería de Nuevos Ministerios, convertida desde diciembre de 2023 en Casa de la Arquitectura, en pleno Paseo de la Castellana, y desde aquí pues no puedo más que acordarme de la Casa de Papel. Claro. Que aquí, pues, aquí había policía, sí. había malos, había bueno, pero no estoy aquí para esto de hablar para hablar de la Casa de Papel, sino que estoy aquí viendo cómo pues se ha construido nuestro país, porque aquí, así se llama la exposición en la que estoy, la construcción de un país. Aquí están las maquetas de 60 edificios construidos en España desde la transición hasta nuestros días. Y me acompaña Iñaki Carnicero, que es secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, que se ha cruzado, nada más será, yo qué sé, más de 50 metros, 80 metros, para venirse hasta aquí y acompañarnos para contarnos sobre esta exposición. Hola Iñaki, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola Iñaki. Esta exposición se quedará aquí hasta más o menos el 8 de mayo, la primavera. ¿Dónde estaban guardadas todas estas maquetas, 60 maquetas nada más y nada menos? ¿Y de qué son? ¿Y se siguen haciendo maquetas? Hola, buenos días a todos. Pues sí, se siguen haciendo maquetas. Curiosamente, a pesar de lo que la gente piensa, a raíz de todo el boom de las nuevas tecnologías, de la digitalización, de los programas informáticos, ha vuelto un poco esta manera de trabajar en los estudios de arquitectura, y hemos encontrado un interés muy grande por parte de la gente de entender la arquitectura a través de maquetas físicas. Por eso hemos querido inaugurar con esta primera exposición. Iñaki, son 60 maquetas. ¿De qué edificios? ¿Todos son representativos de algo? Sí, mira, es una exposición comisariada por Moisés Puente, que, como bien ha contado Miriam, se ha titulado La construcción de un país, y hace un recorrido por las arquitecturas que se han ido produciendo en distintos contextos históricos, empezando por el momento en el que se crean las autonomías en España y hay que construir nuevas instituciones que representen los gobiernos autonómicos, y que supuso un instrumento muy importante para muchas ciudades de España. Después este recorrido va avanzando y nos vamos encontrando momentos históricos claves, como por ejemplo la aprobación de la Ley del Suelo del año 96 o el año 92 con el efecto de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo Universal de Sevilla, y seguimos avanzando hasta encontrarnos la crisis económica, la aparición de las nuevas tecnologías y demás. Es decir, se hace una representación de estos distintos contextos históricos y cómo han afectado a la arquitectura que ha producido nuestro país. ¿Y quién hacía estas maquetas? ¿Eran los propios arquitectos? ¿Eran los estudios? ¿Quién hacía las maquetas? Bueno, estas maquetas, digamos que la propiedad son los estudios de arquitectura, pues en muchos casos han sido los trabajadores, otros me imagino que se habrán encargado, pero en general las maquetas de arquitectura, lo que se ha intentado en esta exposición es buscar maquetas originales que han servido como instrumento de trabajo, como instrumento de pensamiento de los propios estudios, que necesitan representar tridimensionalmente las ideas antes de materializarlas en las ciudades. Iñaki, hay una evolución se ve en la arquitectura. ¿Qué diferencia se puede ver en esa evolución desde los años 70 o desde la... O sea, ¿qué manera, si había alguna diferencia entre cómo se construía en un momento como, digamos, de dictadura y después? Si hay un poco más de alegría, no lo sé. Bueno, yo creo que los madrileños y el resto de ciudadanos de España tienen que venir a la exposición para ver la evolución de la arquitectura desde entonces hasta ahora. Yo creo que esta evolución ha sido muy grande y es muy interesante observar cómo la arquitectura española siempre ha sido capaz de adaptarse a estos distintos contextos, habiendo momentos donde la arquitectura, digamos que buscaba más esa monumentalidad o esa capacidad representativa que puede llegar a tener, mientras que en otros momentos
momentos ha sido la escasez de recursos la que ha llevado a generar arquitecturas que con muy poco, promoviendo una economía circular y una mayor sostenibilidad, han sido capaces de responder a los encargos. Hay momentos de mayor plenitud y de exaltación, como el que se produce en el 2006, después que el Museo de Arte Moderno de Nueva York decida hacer una exposición de arquitectura española, donde nos sitúa a la cabeza de la arquitectura internacional, un momento que de alguna manera también promueve lo que se llamó la arquitectura del espectáculo, y que es muy distinto al contexto actual que tenemos. Hablabas de la evolución de la arquitectura, pero ¿cómo ha ido evolucionando con los años la figura del arquitecto, ¿no? Su papel, su autonomía también a la hora de planificar edificios? Todo esto también ha ido cambiando. Ha ido cambiando muchísimo. Digamos que el arquitecto tenía una figura más autoritaria, yo creo, en los primeros momentos de la transición. Era una figura que tenía el poder absoluto sobre las obras y poco a poco, a lo largo del tiempo, se ha ido convirtiendo en una persona más dentro del equipo de profesionales que participan en la construcción de un edificio, donde además se promueve cada vez más visiones interdisciplinares y transversales que hacen que el trabajo del arquitecto se convierta en un trabajo colaborativo con otras profesiones. ¿Pero su papel se le reconoce? ¿La sociedad reconoce al arquitecto? Bueno, yo defiendo que no. De hecho, mi empeño en la creación de esta institución, la Casa de la Arquitectura, está en que creo que la arquitectura tiene un potencial brutal en nuestras ciudades. Es un elemento de transformación, es un elemento desde el cual implementar políticas que mejoren la calidad de vida de las personas, y por tanto los ciudadanos tienen que ser conscientes de lo que tienen. Si calculáramos el número de horas que pasamos en nuestras viviendas, en espacios públicos, arropados por arquitecturas que nos hacen a veces más fáciles, pero a veces más difícil nuestra vida, nos daríamos cuenta de este impacto tan grande. Por tanto, la misión fundamental de esta Casa de la Arquitectura es la de comunicar los valores de la arquitectura a la sociedad. Es un museo que no está centrado únicamente en profesionales de la arquitectura, sino que es un museo que habitualmente encontramos a niños o personas de la tercera edad que quieren conocer más y saber más de estos valores detrás de los edificios. Y algunos de los maquetas, perdón, Carlos, todas estas maquetas después se construyeron, es decir, se convirtieron en edificios, y esos edificios ahora todos se utilizan. Bueno, la verdad es que habría que hacer un repaso. Yo creo que sí, porque todos los edificios son emblemáticos, reconocidos, muchos de ellos públicos, institucionales, y yo creo que no hay ningún caso, aunque tendría que repasar la lista, pero creo que todos funcionan, porque desde luego creo que no puede haber nada peor para una ciudad que un edificio en desuso, un edificio abandonado. Y alguno de los trabajos arquitectónicos que podemos ver en esa exposición, Iñaki, fue incomprendido en su tiempo, porque esto a veces también ocurre. Bueno, siempre en los momentos de cambio siempre surgen voces críticas, ¿no? con todo lo nuevo a lo largo de la historia, no solo en la arquitectura. Y es verdad que si vemos los distintos hitos que Moisés nos marca a lo largo del recorrido, vemos cómo se producen cambios reales respecto a la materialidad de los edificios, respecto a los colores, respecto a los materiales, respecto a las ideas. De hecho, cada maqueta va acompañada de una fotografía, ¿no? Para que los visitantes puedan ver también cómo se plasmó, ¿no?, en la realidad. Así es. Es una exposición que además busca presentar la arquitectura no solamente desde una perspectiva objetual, como un objeto bonito o extraño, sino que habla de la utilidad social y pública de todos estos edificios. Carlos, además, te tendría que decir que esto no es una mera sala de exposiciones, sino que desde su apertura se considera museo. Tan es así que se ha incluido dentro de la red de museos estatales. ¿Por qué se le ha querido dar esa consideración, Iñaki? Bueno, porque resultaba extraño que en España no existiera un Museo Nacional de Arquitectura. He contado antes que en el 2006 un museo de la entidad del
del Museo de Arte Moderno de Nueva York decide hacer una monográfica sobre arquitectura española y en España no existía ninguna institución pública que mostrara estas cualidades, ¿no? Ya se intentó hace algunos años la creación de este museo y no fue posible, y ha tenido que ser hace un año cuando el presidente del gobierno inaugurara hace exactamente un año y unas semanas este espacio que, como bien has dicho, formará parte de la red de museos nacionales. Y como la exposición, Iñaki, es cronológica, se construye de manera cronológica, no sé si se observa ya hacia el final de la exposición alguna tendencia, algo sobre las construcciones más recientes que nos lleve a pensar en el futuro. ¿Cuál es la tendencia ahora mismo en la arquitectura? Es interesante esta pregunta, porque es verdad que a medida que nos acercamos al momento actual se observa una mayor concienciación por parte de los estudios de arquitectura respecto a los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Cuestiones como la sostenibilidad, la igualdad, el cambio climático son temáticas que encontramos detrás de cada uno de los últimos proyectos que vemos en la exposición. Es decir, ya cuando se construye un edificio, tan importante es saber de dónde provienen los materiales y la huella de carbono que están generando, como la propia apariencia física del edificio. Por tanto, yo creo que estamos en un momento realmente interesante y donde los arquitectos las arquitectas están echando el resto para defender la arquitectura como una profesión de servicio y una profesión desde la cual, como decía antes, promover muchas de las políticas, de las iniciativas que son capaces de transformar nuestras ciudades y, por tanto, mejorar la calidad de vida de las personas. La construcción de un país es una exposición que pueden ver en la Casa de la Arquitectura, en la Alquería de Nuevos Ministerios. Gracias, Iñaki Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura. Hay que decir que la entrada es libre, ¿verdad?, a la exposición. Así es, gratuita. Así que todos estáis más que invitados. Iñaki, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y feliz año. Feliz año. Miriam